Bien, este video es la continuación de la aplicación de la derivada, pero ahora vamos a estudiar no el crecimiento o el decrecimiento, sino la concavidad de una curva, ¿sí? Entonces, por definición, ¿sí? Sea f derivable, ¿sí? En un, vamos a poner así, intervalo abierto, o podemos poner también otra de las formas, podríamos poner entre A y B, es lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué decimos? Que f, la función, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Si la derivada de esa función es estrictamente creciente, ¿sí? La derivada. Y f es cóncava hacia abajo si la derivada de esa función es estrictamente decreciente, ¿sí? Bien, para estudiar el crecimiento o decrecimiento de la derivada, hagamos el siguiente razonamiento. Para estudiar el crecimiento o el decrecimiento de mi función, usaba la derivada primera. Para estudiar el crecimiento de la derivada, voy a usar la derivada segunda, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer acá. Vamos a ver qué quiere decir, más, o sea, gráficamente, cuando una curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Tengo una curva, ¿sí? Una porción acá de función. Bien, quiere decir, cuando es cóncava hacia abajo, ¿sí? Esto, la curva, ¿sí? Se abraza hacia abajo. Cóncava hacia arriba, vamos a hablar de esto, ¿sí? Si yo puedo colocar flechas desde la curva hacia abajo o flechas de la curva hacia arriba. Entonces, esta es cóncava hacia arriba y esta es cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando hay, qué pasa con algunos puntos cuando yo estudio la concavidad? ¿Sí? Están los puntos de inflexión, que le vamos a decir, donde la curva no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, sino que, donde hay un cambio de concavidad. ¿Se acuerda que nosotros anteriormente en el crecimiento decíamos que era un máximo o un mínimo cuando va de creciente a decreciente? Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los puntos que van a hacer que cambie la convexidad? En los puntos de inflexión. ¿Se acuerdan cómo vimos el ejemplo de x al cubo? Bueno, acá hay un punto de inflexión donde cambia la concavidad de venir cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Cómo se llamaban los puntos en donde cambiaba el crecimiento y el decrecimiento? Máximos o mínimos, ¿sí? Los puntos en donde cambia la concavidad de la función se llaman puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora los criterios de concavidad, ¿sí? Los criterios de concavidad, ¿cómo vamos a aplicar esto en las derivadas? Entonces, sea f, ¿sí? Derivable, pero dos veces, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver en la derivada segunda. O sea, el crecimiento en la derivada primera, la concavidad en la derivada segunda, ¿sí? Entonces, tiene que ser derivable dos veces, ¿sí? Bien. Entonces, derivable dos veces en un intervalo abierto. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Si la derivada segunda en x es mayor que 0 en un intervalo, entonces decimos que f es cóncava hacia arriba, ¿sí? Para todo x perteneciente a ese intervalo, ¿sí? Si f de x es menor que 0, la derivada segunda de x es menor que 0 en un intervalo, decimos que f es cóncava hacia abajo para todo x perteneciente a ese intervalo, ¿sí? ¿Qué pasa si la derivada segunda es igual a 0 para algún x? Entonces, ese x es punto de inflexión,
¿sí? Es un punto de inflexión. O sea que en los donde la derivada segunda, los puntos en donde la derivada segunda es igual a 0, es donde voy a tener los cambios de concavidad. Vamos a retomar de nuevo el ejemplo que tengo de x al cubo, ¿sí? Como quiero ver, digamos, ya vi su crecimiento en el video anterior, estudiamos el crecimiento, vamos a estudiar la concavidad. Por lo tanto, me tengo que ir a la derivada segunda, o sea, la derivada de la derivada. La primera derivada es 3x al cuadrado. La segunda derivada es la derivada de la derivada, o sea, bajo el 2, 2 por 3, 6, le resto 1 al exponente de x, me queda 6x. Entonces, el mismo cuadrito que hacía recién. ¿Cuándo esa derivada segunda va a ser igual a 0? Por cómo está expresada, cuando x es igual a 0. Entonces voy a estudiar el signo de la derivada segunda a la derecha y a la izquierda de 0. A la izquierda de 0, ¿qué intervalo corresponde? Menos infinito, 0. A la derecha de 0, 0 más infinito. Bien, fíjense, a la izquierda de 0, ¿qué signo va a tener la segunda derivada? Son valores negativos, 6 es positivo, por lo tanto 6 por un número negativo es negativo. Y esto es a la izquierda de 0, a la derecha de 0, valores positivos, por lo tanto va a ser positiva. Entonces, ¿qué concluimos? Que entre menos infinito 0, f es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y entre 0 y más infinito, f es cóncava hacia arriba. Fíjense que, bueno, acá es la gráfica, la tenemos clara, y podemos corroborar que los criterios de concavidad funcionan, porque fíjense que este es el intervalo, ¿sí?, de la recta de menos infinito 0, y ahí fíjense que es cóncava hacia abajo, y acá tenemos los x de 0 a más infinito, y fíjense que la curva es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, el criterio funciona, es cierto, y bueno, está demostrado que sirve para todos. Entonces, para funciones como, por ejemplo, esta función, que graficarla sería, bueno, es una polinómica, debo factorizarla, ¿se acuerdan cómo graficábamos las polinómicas? Pero no hace falta eso para analizarla, porque ya tenemos sobradas herramientas para ello. Podemos analizar su crecimiento con la derivada primera, sus máximos, sus mínimos. Podemos analizar la concavidad, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces eso es lo que vamos a hacer, analizar la concavidad. Primero derivamos una vez y nos va a quedar 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 6x. La derivada de 1 es 0. Ahora la derivada segunda va a ser la derivada de la derivada, o sea, 3 por 4, 12x al cuadrado más 6x menos 6. ¿Sí? Si ustedes ponen en la calculadora para buscar las raíces, le va a dar 1/2 y menos 1 las raíces de esta función derivada. Es una cuadrática, ¿no? La derivada segunda. Entonces, como a mí me interesa estudiar el signo de la derivada, no el valor, me conviene expresarla como factorizada. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en el primer práctico. Esta es la forma factorizada de la cuadrática. Acá va el coeficiente principal y las raíces cambiadas de signo. Entonces, hacemos el mismo cuadrito que hacíamos en el crecimiento. Vamos a poner en el medio los puntos en donde tengo puntos de inflexión. En este caso, el menos 1 y el 1/2. Y voy a analizar qué pasa a la izquierda de menos 1, ¿sí?, entre menos 1 y 1/2, y a la derecha de 1/2. Analizar el signo de la derivada, ¿sí? Fíjense, a la izquierda de menos 1, acá en el producto, ¿cómo voy a tener, cómo me van a quedar los signos? ¿Sí? Acá me va a quedar negativo, ¿sí?, porque son números negativos más grandes que 1. Me va a dar que el valor absoluto de 1. Me va a quedar negativo. Acá me va a quedar negativo, porque menos 1/2 es negativo, los x van a ser negativos. Bueno, menos por menos, más.
¿sí? Vamos entre menos 1 y un medio. Entre menos 1 y un medio, acá me va a quedar positivo. Y acá me va a quedar negativo. Por lo tanto, menos por más, menos, ¿sí? Y a la derecha de un medio, los dos van a ser positivos, por lo tanto, positivo. Entonces, ¿cómo concluyo mi análisis funcional en cuanto a convexidad? Entonces, F, mi función, es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalos? Entre menos infinito menos 1, unión, un medio infinito. F es cóncava hacia abajo. ¿En qué valor? ¿En qué intervalo? Entre menos 1 y un medio. Los puntos de inflexión donde existen esos cambios de convexidad eran dos. El punto 1 era menos 1, reemplazo en mi función original en esta función original y el valor que se obtiene es menos 2. Y el punto 2 es un medio y la coordenada y la reemplazo en mi función original y obtengo 7 sobre 16 avos. ¿Sí? Bien, el último ejemplito que vamos a ver para estudiar la convexidad de una función es esta. ¿Sí? Vamos a derivar por primer derivada esta función. ¿Cómo lo obtengo? 3 medios por 5 tercios por el exponente, o sea, el 5 tercios, le resto 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 2 tercios. Sí, 2 tercios. ¿Sí? Entonces, acá me queda a la 2 tercios. En realidad, bueno, a ver, este 3 se simplifica con este 3, te queda 5 medios por x a la 2 tercios. Vamos a la derivada segunda. Si yo quisiera analizar el crecimiento o decrecimiento de la función, me quedo en la derivada primera. En la derivada segunda vamos a ver concavidad, ¿sí? ¿Está? Acá crecimiento o decrecimiento y acá concavidad de la función. Vamos con la derivada segunda, acá. 5 tercios por 2 tercios. ¿Y qué exponente lleva la x? Al 2 tercios que tiene la x le resto 1, ¿sí? Entonces me va a quedar menos un tercio. A la menos un tercio. Acomodamos un poquito esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta derivada? ¿Sí? Me va a quedar 5 tercios, perdón, acá es 5 medios, puse mal acá, ¿sí? Se simplificaron los 3, así que disculpen, acá igual no modifica mucho lo que hemos hecho. Acá 5 medios. Bien, ¿cómo se acomoda la derivada segunda? El 2 se simplifica con el 2, me queda 5 tercios por x a la menos un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Miren, yo simplifiqué acá el 3 y el 3, me queda el 2 y el 5, 5 medios, copié mal, ¿sí? Bien, vamos a sacar los exponentes fraccionarios y cambiarle el negativo, entonces ¿qué me va a quedar? 5 sobre 3 por raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces vamos a buscar los puntos de inflexión para saber dónde la función cambia de concavidad. Entonces lo mismo, los puntos de inflexión cuando la derivada segunda es igual a 0 o cuando la derivada segunda no existe. En este caso la derivada segunda jamás va a ser 0 porque el numerador no es 0, por lo tanto esta opción la descarto para encontrar puntos de inflexión, pero esta sí. ¿Por qué? Porque el denominador tiene la x, en el denominador está la x, y cuando la x vale 0, esta función no existe, ¿sí? Por lo tanto, mi punto de inflexión es x igual a 0. Vamos a analizar, hacer el cuadrito, qué pasa a la izquierda de 0 y qué pasa a la derecha de 0. ¿Qué pasa con qué? Con el signo de la segunda derivada. A la izquierda de 0 son números negativos, la raíz cúbica de un número negativo sigue siendo negativo, por lo tanto es negativa. Y a la derecha del 0 es positiva. Entonces, ¿sí? F es cóncava
hacia arriba, ¿en qué intervalo? 0, infinito. Y F es cóncava hacia abajo, ¿en qué intervalos? Menos infinito, 0. El punto de inflexión es uno solo, 0, lo reemplazo en mi función original, me da 0. El 0, 0, o sea, el origen es el punto de inflexión. ¿Sí? Bien, con esto se puede entender a qué apuntamos cuando estudiamos la concavidad o convexidad de una función según el criterio de la segunda derivada.